Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Así es. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Poblet. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien. Bueno, Miguel Ángel es un padre de 9 hijos, casado, y viene aquí a hablarnos pues, con nosotros su experiencia con el camino neocatecumenal, la experiencia que tiene, pues que en un principio no era católico, no era cristiano, y ahora pertenece a un movimiento de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue este camino pues cómo empezaste a no creer en Dios, a creer en Dios? Bueno, pero vamos a estar hablando una semana, porque como me pongo a hablar de esto... No, vamos a ver, eso de que no era católico, o sea, yo nací en una familia católica, me eduqué en un colegio católico, bautizado, confirmado, todo esto, lo típico, y como todos los como gran parte de los jóvenes de mi generación, pues a partir de los 16 años más o menos, ¿no? Yo lo defino como que he vivido en un ateísmo práctico. O sea, yo no me paraba a pensar si Dios existía o no existía, simplemente vivía como si Dios no tuviera nada que ver con mi vida, nada que ver. Entonces, bueno, no me lo planteaba. Por eso yo siempre cuando hablo de esto lo defino como ateísmo práctico, ¿no? O sea, no es que lo hiciese a propósito. Y así estuve, pues, gran parte de mi juventud, ¿no? Y al final, bueno, pues como mi experiencia es que fuera a la iglesia intentando buscarme la vida y como le pasa, como le pasa a todo el mundo, la historia acaba mal, pues cuando acabó mal volví otra vez a la iglesia, a través del camino neocatecumenal. ¿Y qué es el camino neocatecumenal? Bueno, es una iniciación cristiana, ¿no? Eso lo decimos mucho, ¿no? O sea, que no es un movimiento como tal dentro de la iglesia, sino que es una iniciación cristiana al servicio de los obispos, de los párrocos, para, digamos, llevar a la fe adulta a todo el que quiera. O sea, pueden ser gente que ya, digamos, está en la iglesia o gente alejada de la iglesia, como era mi caso, pero que en cualquiera de los casos lo que va buscando es, pues bueno, lo que decimos nosotros, pues pasar de una fe infantil a llegar a una fe adulta, ¿no? O sea, ser cristianos, ¿eh? Es un catecumenado que lo que procura es, pues eso, que al final podamos ser testimonio cristiano. ¿Y qué aporta el camino neocatecumenal a tu vida, así más concretamente? Hombre, aporta todo, es un cambio de vida radical. O sea, el camino lo que hace es que no es yo tengo mi vida, o sea, tengo mi trabajo, tengo mi familia, o tengo mis estudios, o tengo mis hobbies, o lo que sea, y además voy a misa, ¿no? O además soy cristiano, sino que el camino lo que hace es que te hace primero entender y luego que se haga carne en ti, que ser cristiano implica toda tu vida, todo. Entonces dices, ¿en qué te afecta? Pues absolutamente en todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, en la forma de enfocar mi vida, en la forma de enfocar el día, absolutamente en todo. Ya digo, es un cambio radical de vida, es un vuelco absolutamente total, ¿no? O sea, quiero decir que, o sea, un ejemplo, por ejemplo, es ser padre de 9 hijos, más uno que tengo en el cielo. Eso es gracias al camino, porque el camino es el que a mí me ha permitido estar abierto a la vida, o sea, fiarme de que Dios sabe más que yo. A mí no me gustan los niños, se ríe siempre la gente cuando lo digo, pero no, si a mí no me gustan los niños, digo, entonces ¿cómo tienes 9 hijos? ¿No? O sea, pues porque el camino, lo hace la iglesia, ¿no? Pero bueno, el camino dentro de la iglesia a lo que te lleva es a poder fiarte de Dios, y en todos los sentidos. Entonces, hombre, eso es un cambio de vida totalmente radical, porque yo si no fuera por eso, probablemente no hubiera pasado de 2 hijos, ¿no? Que es lo normal hoy en día. Lo que has dicho de los hijos, ¿a nivel profesional te ha supuesto algún sacrificio el haber tenido tantos hijos? De decir, pues tengo que renunciar a ciertas cosas para estar pendiente de mi familia o renunciar a cierto tiempo que tengo que requerir a ello. Bueno, yo más que por mi familia, yo diría que sí ha habido momentos en mi vida en los que sí he tenido que elegir entre Dios o el trabajo, ¿no? Y eso, pues dentro del paquete Dios mete la familia, ¿no? O sea, que va juntos. Al final es intentar discernir y tener el querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, pues sí he tenido que elegir, claro. O sea, y lo que pasa es que la palabra sacrificio yo no me gusta usarla, porque yo no he sentido que en algún momento haya tenido que sacrificar algo, ¿no? O sea,
Sí he sentido en momentos determinados de mi vida que pues he tenido que tomar decisiones que tienen que ver con el trabajo, porque yo veía que la voluntad de Dios iba por otro lado. O sea, yo he necesitado, he visto que tenía que, pues eso, que tenía que estar más tiempo, sí, en mi casa, con mi familia y también en mi parroquia. O sea que, entonces, pero no lo llamaría sacrificio, porque para mí no es que decir, que, o sea, el sacrificio parece como que estás renunciando a un bien, ¿no? Y en mi caso yo no pienso que haya renunciado a un bien, simplemente, pues sí es verdad. Ahora, por supuesto que hay momentos en los que he tenido que renunciar. Yo prefiero decir renunciar que sacrificarme, eso sí. Antes nos has dicho que el camino neocatecumenal te lo da todo. ¿Crees que algún otro grupo cristiano te podría dar esto que te da el camino? A mí no, a otros sí. O sea, yo tengo claro que si hay distintos carismas en la Iglesia, a raíz del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo suscita muchos carismas en la Iglesia. Y si los ha suscitado, y carismas que dan fruto, o sea, que claramente está contrastado que vienen del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, todos esos carismas son válidos y tienen un sentido. Ahora, yo tengo claro que mi sitio está en el camino neocatecumenal. O sea, para mí a lo que pertenezco es a la Iglesia, no pertenezco al camino. De hecho, no me gusta decir, ¿no? O sea, no es una... precisamente por eso, porque no es un grupo, es una iniciación cristiana al servicio de la Iglesia. Entonces, yo siento que pertenezco a la Iglesia. Y dentro de la Iglesia sí tengo claro que mi sitio es el camino neocatecumenal. O sea, vamos, yo he descubierto, o sea, vamos, una riqueza y lo que he recibido aquí, pues ahora tengo amigos del Opus Dei, del Regnum Christi, no sé, bueno, pues vamos, un montón de sitios que por supuesto están fenomenal. De hecho, a mí no se me ocurre, alguien que está fenomenal en el Opus Dei no se me ocurre decir, oye, mira, pues vente al camino neocatecumenal. No, sí, está fenomenal. Se trata al final, pues eso, de lograr una fe adulta que necesita este mundo. O sea, el mundo necesita, la Iglesia al final, ¿cuál es su misión? Pues ser signo visible de Jesucristo resucitado. Entonces, si el camino a mí me ayuda a eso, pero a otra persona le ayuda, ya digo, pues el Opus Dei o el Regnum Christi o lo que sea, pues bendito sea Dios, ¿no? O sea que... Pues De bruces en el charco es como se titula el libro de Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te impulsó a escribir este libro? ¿Y por qué el título? ¿Por qué De bruces en el charco? Bueno, el título no tiene ningún, vamos, es muy sencillo. Lo puse porque hablando nunca sé si es con mi padre o con mi madre o con mi hermana, siempre tengo la duda, pero cuando yo ya tenía la idea de escribir un libro, en una conversación con una de ellas me dijeron, pues mi padre se había muerto, se murió durante la pandemia, no fue por COVID, pero sí durante la pandemia, y entonces un poco más adelante y me dijo, papá siempre decía que si escribiera un libro, si hubiera escrito un libro, lo hubiera titulado De bruces en el charco. Y me encantó el título. O sea, no es... Y luego dije, pues mira, pues el libro que ya tenía en la cabeza que quería escribir, dije, pues lo voy a titular De bruces en el charco. Hombre, si no hubiera tenido nada que ver luego, pues no lo hubiera titulado así. Pero es que luego, bueno, pues es verdad que pues cualquiera que lea la novela, el libro encaja, el título encaja, perdón. ¿Por qué se me ocurre escribir? Pues la verdad, hombre, yo tenía la idea de escribir, a mí me gusta mucho leer, tenía claro que seguro que me iba a gustar escribir, aunque nunca me haya dedicado a escribir, pero es una cosa que yo tenía pensada pues para mucho más adelante, ¿no? Digo, el día que me jubile, pues cocinaré y escribiré. Cocinar no he empezado y escribir pues ya... Pero el día que me jubile, digo, escribiré. Pero durante la pandemia se me metió en la cabeza escribir y no me lo quitaba de la cabeza. O sea, de hecho, cuando me preguntan, oye, ¿vas a volver a escribir? Digo, pues mira, si volveré a escribir si me veo en la misma situación que me vi, que es que o escribía o explotaba. O sea, yo no me voy a volver a poner a escribir porque sí. Porque, hombre, hay que dedicarle tiempo pero es que se me metió en la cabeza que tenía que escribir un libro. ¿Y por qué? Pues por la situación que veía. O sea, ¿el objetivo cuál era del libro? El objetivo era comunicaros, sobre todo a vosotros, a los jóvenes, no solo, porque luego al final es un libro que vale
para todo el mundo. Sí, que Mayores, además es muy fácil de leer, Sí. este tipo de novela. claro, pero por eso es fácil, bueno, es fácil primero porque a mí me gustan los libros de lectura fácil, no los recargados, ¿no? Que no significa que sea uno mejor que otro, ¿eh? O sea, lectura fácil no significa buen libro, ¿no? Hay libros que son, digamos, más recargados, con mucha más descripción, más y son libros estupendísimos, pero a mí me gustan los libros de lectura ágil. Entonces, por un lado, a mí me gustan así. Y por otro, ya digo que lo primero que tenía en la cabeza eran los jóvenes, mis hijos y sus amigos, y gente como vosotros. ¿Qué es lo que quería? Pues de una forma fácil, y eso la novela te lo permite, de una forma sencilla, incluso para gente que no lee nunca, ¿no? Pues que unos cuantos han leído la novela y dicen, mira, yo no leo nunca, pero he empezado a leerlo y me ha enganchado, ¿no? O sea, y digo, pues bendito sea Dios, porque ese era el objetivo. El objetivo era enganchar a todo el mundo, ya digo, pero fundamentalmente a gente joven, para llevarlo de una forma sencilla a plantearse las preguntas importantes de la vida. O sea, que el sentido del sufrimiento, el sentido de la muerte, bueno, la situación existencial del pecado, que no es un bien prohibido, sino que es algo que te destruye. Bueno, pues una serie de ideas que me parecen las importantes, pero meter eso dentro de un contexto que es un contexto real, ¿no? Entonces, por eso dices, ¿y eso qué tiene que ver con la pandemia? Bueno, pues es una situación en la que para mí se hicieron muy patentes rasgos que tiene la sociedad hoy en día, y que yo en la novela lo que hago es, me dicen, oye, ¿has hecho una distopía, un futuro? Digo, mira, la verdad es que no. O sea, es verdad que lo que hago es exagerar los rasgos que ya veo en la sociedad de hoy. Los exagero bastante. Pero no estoy metiendo ninguno que nos esté dando ya hoy. Entonces, lo que hago es plantear una sociedad que es verdad que es una sociedad futura, yo creo que un futuro cercano, que tiene rasgos que ya se dan hoy, y lo que hago es que los exagero un poco para hacerlos más visibles, y digamos en ese contexto lo que me interesa son las situaciones existenciales de los personajes. En el fondo es crear un contexto para centrarme en lo verdaderamente importante, que es lo que decía antes, ¿no? O sea, y obligaros a gente como vosotros, o sea, gente joven, a plantearse preguntas. Vosotros probablemente no, porque os conozco ya un poquito y sé de dónde venís y ya sé que os habéis hecho esas preguntas. Pero hay muchos jóvenes que a vuestra edad todavía no se han planteado seriamente estas cosas. ¿Y crees que has conseguido cumplir con este objetivo? Sí, vamos. Estoy convencido en la calidad, no en la cantidad, pero tampoco iba buscando cantidad. Yo no sé cuánta gente se ha leído el libro, no tengo ni idea. Lo que sí he visto es que se lee poco. Pero sí he tenido bastantes testimonios de gente que ha leído la novela y que le ha ayudado mucho. Y el objetivo es ese. O sea, el objetivo es ayudar. El objetivo es un libro que, a la vez que entretiene, que termines el libro y digas, pues me ha ayudado. Incluso, yo lo digo siempre también, es un libro para releer, porque como es de lectura fácil y la trama engancha, pues pasas por alto muchísimos detalles. Yo, de hecho, yo cuando he tenido que releer el libro, yo mismo me he sorprendido de la cantidad de cosas que hay en tan pocas páginas. Hay un montonazo, o sea, digo, pero y también esto, y también pues esto, y también un montón de cosas. Entonces, para mí es un libro para releer, y sí estoy convencido de que la misión está cumplida, en el sentido de que, ya digo, pues he tenido testimonios, algunos bastante fuertes, de que les ha ayudado. Entonces, yo con que le haya servido a una persona, con eso ya suficiente. Si en lugar de una son 1000 o 10.000 o 100.000, no sé, los que Dios quiera en el futuro, pues fenomenal. Pero con que a una persona le haya ayudado, pues ya ha merecido la pena. El libro trata sobre un poco como la reflexión sobre el conocimiento de la vida, sobre cómo reflexionarnos, pues, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, hay una protagonista que es psicóloga, me parece, ¿no? Es un psicólogo, y luego como un aficionado a la literatura o a la historia. Entonces yo me preguntaba, que se da mucho hoy en día, pues, ¿hasta dónde entra la psicología? O sea, yo soy estudiante de psicología, entonces, ¿hasta dónde entra la psicología y entra la fe? O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, por ejemplo, que si tú tienes un problema existencial, ¿en qué momento lo tiene que solucionar la psicología y en qué momento lo tiene que solucionar la fe? ¿Sabes? Hombre, así responderte, no sé, a esa pregunta, un punto, dices, ¿en qué punto? Lo que sí tengo claro es que la psicología no tiene respuesta a las preguntas radicales, que eso es lo que plantea la novela, porque Sonia es psicóloga y Albert es aficionado a la literatura y la filosofía, y luego está la política. Entonces, al final,
la novela, una de las cosas que de forma así, vamos, sin que lo diga explícitamente, se ve claramente que ni desde la psicología, ni desde la filosofía, ni desde la literatura, ni desde la política, ningún hombre es capaz de dar respuesta al porqué del sufrimiento y el porqué de la muerte y, o sea, y al sentido de la vida, al sentido de la vida. Entonces, la psicología tiene un papel, por supuesto, importantísimo, y, hombre, ayudará a la persona, pero no le va a ayudar con estas preguntas. Jamás le va a poder dar respuesta, igual que no se la puede dar un filósofo, ni un escritor, o sea, te puede poner frente a esas preguntas, que yo como escritor es lo que hago. Yo lo que hago es que yo pongo al lector frente a esas preguntas. Le doy una respuesta desde el cristianismo, pero también lo digo siempre, y además eso lo puso Ángel Barahona en el prólogo, que me gustó mucho, que respetaba la inteligencia del lector. ¿Y eso qué significa? Pues que yo no intento llevar al lector por un camino, o sea, para que al final, mira, ¿ves? O sea, esto no... Dejo siempre ahí una escapatoria a todo tipo de posturas. O sea, mostrar las preguntas y que la fe las conteste. En mi caso, pues hay personajes que contestan a esas preguntas desde la fe, pero hay otros que no se dejan convencer. Termina la novela y hay personajes que terminan como han empezado, o incluso peor, alguno. Pero claro, yo sí, por supuesto, incluyo personajes que dan esa respuesta desde la fe, que es mi experiencia. Y pienso que o sea, solo se pueden responder desde la fe, ¿no? O sea, que por eso lo de la psicología, o sea, son dos cosas distintas, complementarias, son complementarias, no es una cosa u otra, ¿no? O sea, que tú puedes tener fe y eso, y puedes necesitar un psicólogo para determinadas cosas, ¿no? O sea, que no te preocupes, que vas a tener trabajo también dentro de la iglesia, ¿eh? O sea, ¿Hay algunos personajes del libro que estén basados en personas reales que, por ejemplo, tú ya has conocido y... No. Ninguno. La respuesta es no. ¿No te inspiraste en todos ellos, perdón, digo que si te inspiraste en alguien. En mi experiencia. Entonces, en todos ellos hay algo de mí, o situaciones que he vivido, o reflexiones, cosas. O sea, yo te diría que en todos ellos hay un punto mío, ¿no? O sea, pero ninguno soy yo y ninguno es ninguna persona. No hay ninguna persona a la que estuviese pensando con cada uno de estos personajes. O sea, el libro lo escribiste un poco por tus vivencias. Sí, vivencias y reflexiones de lecturas, ¿no? O sea, uno de los frutos que a mí me gustaría que tuviera esta novela es pues impulsar también a gente joven a leer la buena literatura. Y por eso menciono pues a Dostoyevsky, a Bergson, a Sartre. O sea, quiero decir que, bueno, pues un poco suscitar este interés. A mí Dostoyevsky me encanta, me parece que vamos, me parece el que mejor retrata lo que es la situación existencial de cada personaje. Y entonces, bueno, pues lo planteo así. Entonces son vivencias, como decías tú, y reflexiones bueno, pues que me han suscitado a mí la lectura de estos libros. Qué bueno, qué bueno. Pues pasamos a... Llegamos a la parte más aclamada del podcast, que son las preguntas finales. Es la parte favorita de Ángel. Muy bien, muy bien. Pues nada. Entonces, Ángel, Vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué consideras que es lo que falta a la sociedad de hoy en día? Lo que más Lo que necesita. más, sí. Lo que necesita la sociedad Sí. hoy en día, pues a Jesucristo. Esa es fácil. O sea, todos necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Todos. ¿Qué le falta a la sociedad? Pues una sociedad... Yo te diría, fíjate, o sea, lo primero para encontrarse con Jesucristo es querer buscar la verdad. Entonces, si quieres, ¿no?, en un lenguaje un poco más, a lo mejor más comprensible para todo el mundo, dices, ¿qué le falta a la sociedad? Pues recuperar ese anhelo por buscar la verdad, que no lo tiene. O sea, es una sociedad anestesiada, que busca el bienestar, es decir, que todo vaya cómodo, que no me toquen, y se ha olvidado de buscar la verdad. Es más, no le interesa, o sea, es que no le interesa. Entonces, ¿qué necesita la sociedad hoy en día? A mi juicio, recuperar ese anhelo por buscar la verdad, y eso le llevará a encontrarse con Jesucristo. O sea, sabiendo que la sociedad siempre necesita a Jesucristo, ¿tú crees que
esta en la que estamos viviendo hoy en día lo necesita especialmente. Sí, es una sociedad con mucha más falta de Jesucristo que otras épocas, ¿no? O sea, no que todas las épocas, pero sí que muchas épocas a lo largo de la historia. O sea, ahora mismo está totalmente desplazado o perseguido o despreciado, o sea, sí. O incluso, y luego hay mucha gente, eso también lo repito mucho, o sea, también ayuda la novela, pienso. Hay mucha gente, eso es un gran problema, que hay mucha gente que piensa que sabe lo que es el cristianismo y que piensa que sabe quién es Jesucristo, y lo que tiene son una cantidad de prejuicios impresionantes. Entonces, la Iglesia tiene que ser capaz de mostrar verdaderamente lo que es el cristianismo, que no es una religión, que es una buena noticia, que es un acontecimiento, que es una persona, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que le hace falta a la sociedad de hoy, a todas, ¿no? Es verdad lo que dices, sí, a todas las sociedades, pero hombre, yo creo que especialmente hoy en día, pues una carencia importante, sí. Si tuvieras que dar un consejo a los jóvenes como lo somos nosotros, ¿cuál nos darías? Un consejo. Un consejo. Pues hombre, que intentéis hacer la voluntad de Dios. O sea, esto, que os fiéis de Él. Claro, primero el que esté alejado de la Iglesia, pues que le dé una oportunidad, sin prejuicios, o sea, que busque un cristiano, que le pueda hablar de, oye, ¿y tú por qué crees? O sea, ¿no? De lo que dice San Pedro, dar razón de vuestra esperanza. ¿Y tú por qué crees? O sea, es el que esté fuera de la Iglesia. Y los que están en la Iglesia, que se fíen, o sea, sin reservas. O sea, el consejo es, fíate de Dios sin reservas y verás la generosidad con la mano, o sea, te va a colmar absolutamente de todo. Esa es mi experiencia es esa. Por eso te decía antes lo de la palabra de renunciar. Pensamos muchas veces que ser cristiano consiste en cambiar, ¿no? Tiene que haber un cambio, y no es tanto cambiar como renunciar. O sea, entonces, mi consejo es, no tengáis miedo a renunciar a cosas que vosotros pensáis que son imprescindibles, si veis claramente que la voluntad de Dios va por otro lado, que Dios te va a dar siempre muchísimo más. Ese es para mí el mejor consejo. Yo a mis hijos no os estoy diciendo nada distinto de lo que le digo a mis hijos. A mis hijos se lo digo siempre. Digo, a mí lo que me ha ido bien en la vida es obedecer en la Iglesia. Me ha funcionado, me ha ido bien y me han pasado cosas que humanamente son imposibles, ¿no? Son milagros, o sea, humanamente son imposibles. ¿Y por qué se ha dado? Pues porque, bueno, pues el Señor me ha concedido fiarme de Él, y en momentos determinados en la Iglesia me han dicho, haz esto, y lo he hecho. Pues, y funciona. Pues a obedecer, ¿no? A obedecer, efectivamente, sí. ¿Echas de menos en la sociedad que tenemos hoy en día algo que tuvieses o que hubiese en la sociedad de cuando tú tenías 18 años? Bueno, claro, es muy fácil pensar siempre, ¿no? Que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, yo no lo veo así, pero sí es verdad que más que echar de menos, a ver es darle la vuelta. Quitaría muchas cosas de la sociedad de hoy. Quitaría los móviles, quitaría el acceso que tenéis, es que es brutal, o sea, es brutal. Por eso no es casualidad que en mi novela tenga un papel protagonista, una situación que tiene un personaje, un problema con la pornografía, porque hoy en día los jóvenes lo tenéis muy complicado. Porque, o sea, yo en mi época, para tener un problema con la pornografía, o sea, tenía que buscarlo, y era muy difícil, o sea, era muy difícil. Tú ibas a un kiosco, intentabas comprar una revista y el kiosquero no te la vendía. O sea, la sociedad te protegía. Y eso, ¿no? Entonces, hoy en día es todo lo contrario. Entonces, yo, a mí lo que me gustaría, me gustaría rescatar de la sociedad de mi época el no tener este acceso ilimitado, tan fácil, tan sencillo, y que crea tantas adicciones. Eso es un problema que tenéis brutal, ¿no? O sea, y yo en mi época no lo tuve. O sea, vivimos mucho más protegidos en ese sentido, ¿no? Y pienso que está haciendo un daño, pienso no, lo sé yo y lo sabéis vosotros, que
está haciendo un daño en la sociedad de hoy bestial, bestial. Entonces me gustaría recuperar esa imposibilidad de tener acceso a cosas que no hacen ningún bien. Y si fuese a la inversa, es decir, ¿hay alguna cosa que cuando tenías 18 años no había o no tuvieses y que hoy, por ejemplo, tus hijos sí que tienen y tú dices, joder, pues ojalá yo lo hubiese tenido esto? Cosas que tengan ahora. Bueno, tienen el camino. Esto no es poco, no es poco, ¿no? Yo lo podía haber tenido, ¿no? Porque en aquella época ya... Pero vamos. Aparte de eso, no sé qué tenéis vosotros que a mí me hubiera gustado tener. Déjame que lo piense. Hazme la siguiente pregunta y me lo voy pensando. La siguiente pregunta es que si sabes lo que es un youtuber. un youtuber. Yo sé muy poco de estas cosas, gracias a Dios, porque no... Digo gracias a Dios porque no... Todos... Bueno, cada uno se tiene que conocer, es importante, para evitar riesgos, ¿no? O sea, entonces yo sé que cuanto más alejado... O sea, yo sé que puedo caer en determinadas adicciones, entonces, pues cuando tú sabes que puedes caer en determinadas adicciones, lo mejor que puedes hacer es mantenerte al margen, ¿no? Por ejemplo, los jueguecitos, ¿no? Los juegos, vamos, a mí de pequeño me encantan. Entonces, yo sé que podría engancharme, vamos, podría acabar con mi vida, podría tirarme, pues eso, olvidarme de mi familia, de mi trabajo, no sé cuánto, o sea, sé que podría caer en un tema, entonces, jamás he querido, ¿no? Cuando empezaron todo el tema este de la Play y no sé cuánto, y mis hijos con eso, yo jamás me he acercado a los juegos. Entonces, digo esto para poner en contexto, o sea, que no vivo totalmente al margen de temas de redes sociales y no sé cuánto. Bueno, en la pandemia sí he descubierto el buen uso de YouTube. Hasta entonces no lo usaba nunca. Para mí YouTube era una herramienta del demonio. Y en la pandemia, en el confinamiento, descubrí que bien dirigido, o sea, si tú vas a buscar cosas, o sea, no que te pongas ahí a navegar sin ton ni son, sino, oye, yo quiero ver, a ver, que Dostoyevsky, por ejemplo. Hay cosas buenísimas en YouTube, buenísimas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, supongo, no lo sé. La respuesta es no sé lo que es un youtuber, lo deduzco. Supongo que un youtuber es alguien que crea su propio canal y genera contenidos propios. ¿Sois youtubers vosotros entonces? No, pero estamos haciendo como una especie de simulación, más o menos. Sí, pero yo me refería más en el ámbito Sí, de los sí, videojuegos. profesional. Sí. Porque hay gente que ahora mismo profesionalmente se dedica a eso. Es su trabajo el subir contenido a su canal de YouTube jugando a juegos. Bueno, sí, hay uno, no sé cómo se llama, pero hay uno que mis hijos hablan mucho de él. No sé cómo se Ibai, llama. puede ser. Ese, sí, hablan mucho de él. Sí. ¿Y qué piensas de que se dediquen a esto? O sea, que se dediquen profesionalmente a... Bien, lícito. O sea, si, como cualquier cosa, o sea, si generan contenido bueno y pues fenomenal. Una forma de ganarse la vida muy... O sea, vamos, estupendo. El tema es lo que hagas. Eso, ¿no? Es lo que... No sé, yo lo que he aprendido también en la iglesia. O sea, que no hay trabajos cristianos y no cristianos, ¿no? Trabajos más santos que otros. Me parece que si eres médico, tu trabajo es más santo que el que trabaja en un despacho de abogados, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Hombre, por supuesto, si eres un delincuente, o sea, si trabajas, si hay cosas que son, lógicamente, que son ilegales y que no son honestas, bien, pero dentro de todo o sea, dentro de lo que es honesto y legítimo, legal, no hay trabajos más cristianos o más santos que otros, ¿no? Entonces, oye, alguien que se dedica en YouTube, ya digo, yo he encontrado cosas, a mí me hace un bien enorme. Vamos, el acceso a la información que hay hoy en día, bien utilizado, es brutal, o sea, es una cosa buenísima. Lo que antes tardabas, bueno, no tardabas, y ni siquiera lo llegarías a conseguir, y ahora es facilísimo. Está ahí a tu alcance, vamos, es una cosa sencillísima. Con lo cual me parece estupendo. No sé lo que hace este hombre, no lo sé, pero... O sea, lo preguntamos porque estas personas son muy criticadas por el hecho de que están jugando a videojuegos y claro, por eso ganan millones de euros por dedicarse a jugar a videojuegos y luego encima se van a Andorra, o sea, hacen una de cosas. Entonces Sí. hay como mucha la envidia de... Y que se pueden tirar pues más de 12 horas seguidas 14 horas jugando. Entonces, bueno... Pero la gente lo ve. Sí, Sí, millones de mucho. personas. Pues ya está, pues ¿qué culpa tienen? Oye, quiero decir que, pues si resulta... El problema es
lo raro es que haya tanta gente que disfrute viendo jugar a un tío, ¿no? O sea, eso es Totalmente, yo preferiría jugar. claro, no sé, eso es lo que me resulta extraño, pero es que ese mismo ejemplo lo podríamos poner en... No hace falta irse a la época de hoy. Oye, ¿a ti te parece bien que un futbolista gane millones y millones y millones de euros? Es exactamente lo mismo, Sí. por pegar patadas a un balón. Bueno, oye, pues si se lo pagan, ya, pero es que hay millones de personas delante de una pantalla de una televisión viendo, bueno, pues si disfrutan con eso, o sea, quiero decir que no veo nada malo en eso, ¿no? O sea, luego ya que si tributa en Andorra o no sé cuánto, eso ya son temas, eso ya sí ya es cada uno con su conciencia, ¿no? Lo que haga. Pero en sí mismo el trabajo, pues nada, yo creo que tiene más que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Con la envidia que digo yo, Que vamos, con no otras sé. cosas, sí, yo también pienso. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ya hemos Hasta aquí terminado. el podcast de hoy. Todavía no has contestado la pregunta. ¿Cómo era? Era que si hay alguna cosa que cuando tenías 18 años no había Ah, cierto, y, que, cierto, claro. y que ahora sí que hay, que dices, pues joder, pues ojalá pues, lo hubiese tenido. Sí, bueno, a lo mejor he contestado con esta. El acceso a la información bien utilizado, bien dirigido, es enorme. O sea, y más que va a haber, vamos, más que va a haber. Lo que pasa es que para echarse a temblar, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero eso está muy bien dirigido. Bien dirigido. O sea, yo creo que vosotros no vais a tener que... Vamos, pero no, seguro. Vosotros no tenéis que memorizar tanto como hacíamos nosotros. Tenéis que desarrollar una capacidad de usar la información que tenéis disponible y tenéis que ser, pues eso. Y tener que estar ahí memorizando constantemente cosas, pues me parece un poco petardo, ¿no? Entonces eso sí, pues es una ventaja que tenéis vosotros, ¿eh? Yo he tenido que estudiar mucho y meterme cosas en la cabeza que yo creo que en vuestro caso es innecesario, porque es la inmediatez con la que podéis acceder a esa información es un segundo. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora ya he respondido. Ahora sí. Ahora sí, bueno, pues muchas gracias por venir, muchas a gracias por vosotros. dedicarnos tiempo, esperemos que nos vemos otra vez y muchas gracias a vosotros por ver el vídeo. Muchas gracias. Nada, a vosotros.